Nadie lo vio venir, o quizá todos lo sospechaban, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. El reinado de Javier Tebas ha terminado. Y no estamos hablando de un simple cambio administrativo o de una disputa política dentro del fútbol español. Estamos hablando del día en que la mismísima FIFA decidió intervenir, mirar a la liga directamente a los ojos y decirle: hasta aquí. ¿Qué ha pasado realmente? ¿Por qué el organismo más poderoso del fútbol mundial ha tomado una decisión tan drástica? ¿Y qué significa esto para el futuro del fútbol español, europeo e incluso global? Prepárate, porque lo que te voy a contar no es solo una historia de despachos y estatutos. Es una historia de poder, dinero, egos y de cómo un solo movimiento puede cambiar las reglas del juego para siempre. Y antes de seguir, si ya estás sintiendo que esto suena a terremoto futbolístico, dale like y suscríbete, porque lo que viene después te va a dejar con la boca abierta. Todo comenzó con un silencio incómodo en una sala donde nunca hay silencio. La sede de la FIFA en Zúrich. A puertas cerradas, un grupo de altos ejecutivos revisaba un dossier con un título que parecía sacado de una película de espionaje: la situación estructural de la Liga Española. Dentro, decenas de páginas detallaban irregularidades, conflictos institucionales y una larga lista de quejas acumuladas por federaciones, clubes y hasta jugadores. No era la primera vez que el nombre de Tebas aparecía en esas conversaciones, pero sí la primera en la que se hablaba abiertamente de una intervención directa. Porque, admitámoslo, Javier Tebas ha sido muchas cosas: un dirigente polémico, un estratega duro, un gestor eficiente para algunos, un villano para otros. Pero sobre todo, ha sido un personaje imposible de ignorar. Durante más de una década, Tebas convirtió a la liga en un producto global. Consiguió contratos televisivos millonarios, internacionalizó la marca, profesionalizó los clubes y puso al fútbol español en el mapa del marketing deportivo. Hasta ahí, todo suena a historia de éxito. Pero el problema, como suele pasar, llegó cuando el poder se consolidó tanto que empezó a incomodar a los demás. Su enfrentamiento constante con la Real Federación Española de Fútbol, sus críticas públicas a la UEFA, su guerra contra la Superliga y su estilo autoritario de gestión empezaron a generar fricciones que ya no se podían ocultar bajo el césped. Y ahí entra la FIFA, porque lo que parecía una bronca doméstica se convirtió en un asunto internacional. La gota que colmó el vaso fue un informe interno filtrado, donde se demostraba que varias decisiones de la Liga, especialmente en materia de control económico y derechos televisivos, contravenían las directrices globales establecidas por la FIFA. Dicho de otro modo, Tebas había cruzado la línea. Y cuando la FIFA siente que alguien está actuando fuera de su paraguas, no duda en actuar. El comunicado oficial llegó una mañana del lunes, con esa frialdad suiza que hace más daño que cualquier grito. En apenas 3 párrafos, la FIFA anunciaba que debido a reiteradas conductas contrarias a los principios de gobernanza deportiva y transparencia institucional, se procedía a intervenir temporalmente en la estructura directiva de la Liga Española de Fútbol. Palabras medidas, sí, pero el impacto fue devastador. En cuestión de horas, los titulares se multiplicaron. Tebas destituido. La FIFA toma el control de la liga. Fin de una era. Y lo peor, o lo mejor, según a quien preguntes, es que el comunicado no dejaba espacio para interpretaciones. El propio Javier Tebas quedaba inhabilitado de forma indefinida para ejercer cualquier cargo dentro de una liga asociada a la FIFA. Las reacciones no se hicieron esperar. Desde los despachos del Real Madrid, el silencio fue casi cómplice. En Barcelona, una mezcla de sorpresa y cautela. En Valencia, en Sevilla, en Bilbao, un murmullo recorría los pasillos. ¿Y ahora qué? Porque una cosa es estar en desacuerdo con Tebas y otra muy distinta es imaginar la liga sin su figura omnipresente. Y, sin embargo, ahí estaba. El hombre que controló la competición con puño de hierro había sido apartado del tablero por una jugada que ni él mismo vio venir. Pero claro, esto no se trata solo de un cambio de nombre en la oficina principal de la liga. Lo verdaderamente explosivo fue lo que vino después. La FIFA anunció un paquete de reformas estructurales que cambiaría la manera en que se gestiona el fútbol profesional. Entre ellas, una que ha causado un auténtico terremoto. A partir de la próxima temporada, las ligas nacionales deberán ceder parte del control económico y regulatorio a una comisión mixta supervisada directamente por la FIFA y las federaciones nacionales. En la práctica, eso significa que las decisiones más importantes ya no pasarán únicamente por los presidentes de liga. Y aquí viene lo curioso. Muchos expertos afirman que este cambio, aunque suene técnico, podría ser el principio de una nueva era del fútbol global. Una especie de nacionalización del deporte, donde las ligas pierden poder individual y se someten a un marco común.
Un modelo más transparente, dicen algunos. Un golpe al negocio, responden otros. Pero lo que está claro es que nada volverá a ser igual. Mientras tanto, Tebas, fiel a su estilo, no se quedó callado. Desde su despacho improvisado, lanzó un comunicado cargado de ironía. Agradezco a la FIFA por recordarme que el fútbol pertenece a todos, aunque algunos crean que les pertenece más a ellos. Una frase digna de su manual de provocación. Pero más allá del sarcasmo, había una sombra de resignación. Porque, por primera vez en mucho tiempo, no tenía el control del tablero. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Por qué ahora? ¿Por qué la FIFA decide actuar justo en este momento? Algunas voces apuntan a que el detonante fue la presión de varios clubes europeos, hartos de la confrontación constante entre Tebas y las instituciones internacionales. Otros aseguran que se trata de una jugada maestra para allanar el terreno de una futura reestructuración global del fútbol, donde las ligas nacionales tendrán un papel secundario frente a las competiciones internacionales. Lo cierto es que, detrás de cada decisión pública, siempre hay un juego de intereses que no se ve. En cualquier caso, la expulsión de Tebas marca el fin de una época de luces y sombras, de avances y polémicas. Y, como todo final de ciclo, deja una sensación agridulce. Porque aunque muchos celebran su caída como una victoria de la transparencia, otros reconocen que sin su empuje, la liga nunca habría alcanzado el nivel de competitividad y proyección que tiene hoy. Es una de esas paradojas que solo el fútbol puede ofrecer. El hombre que hizo crecer el espectáculo también terminó siendo su mayor problema. Y si ya estás flipando con cómo se ha movido este tablero de poder, suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación es todavía más sorprendente. Porque la FIFA no se ha limitado a destituir a Tebas, ha decidido reescribir las reglas del fútbol moderno. El nuevo reglamento, anunciado apenas 48 horas después del comunicado inicial, incluye modificaciones que afectan desde los calendarios hasta las sanciones, pasando por los límites salariales y los derechos de retransmisión. Según el documento, se busca armonizar las condiciones de competencia y garantizar la sostenibilidad económica del fútbol profesional. Traducción. Se acabaron los excesos, los fondos opacos y las ligas que van por libre. Pero, claro, eso suena mucho más fácil en el papel que en la práctica. Uno de los puntos más polémicos es la introducción de un tope de gasto global, similar a que se aplica en la NBA. Los clubes no podrán destinar más de cierto porcentaje de sus ingresos a salarios y fichajes, y la FIFA podrá auditar sus cuentas directamente. Esto, según sus defensores, evitará los casos de endeudamiento masivo y desigualdad competitiva. Según sus detractores, matará la esencia del mercado futbolístico y limitará la capacidad de los grandes para atraer estrellas. Otro cambio revolucionario es el control directo de los derechos audiovisuales. La FIFA quiere centralizar las negociaciones y repartir los ingresos de forma más equitativa entre los clubes, reduciendo la brecha entre los gigantes y los modestos. Una idea noble, sí, pero que inevitablemente pone nerviosos a los que hasta ahora dominaban ese pastel. Porque, al final, quien controla las cámaras, controla el relato. Y hablando de relato, no podemos ignorar el impacto mediático que todo esto ha tenido. Los programas deportivos se han llenado de debates encendidos. ¿Fue justo lo de Tebas? ¿Está la FIFA abusando de su poder? ¿O simplemente está corrigiendo un sistema que se había salido de control? Algunos periodistas lo comparan con una revolución silenciosa, otros con una purga global. Y hay quienes, con un toque de humor negro, lo llaman el bar de poder. Una revisión a cámara lenta del fútbol moderno, donde se busca si alguien se ha pasado de la raya. Lo cierto es que el golpe ha resonado más allá de España. En Italia, en Francia, en Inglaterra, muchos presidentes de liga observan con cautela, sabiendo que esto podría ser el principio de un efecto dominó. Si la FIFA puede intervenir en la liga, ¿quién dice que no lo hará en la Premier o en la Serie A? La pregunta flota en el aire como un balón que nadie se atreve a tocar. En España, mientras tanto, el gobierno y la federación han tenido que reaccionar con rapidez. Se ha formado una comisión interina para garantizar la continuidad del campeonato y asegurar que los clubes pueden operar con normalidad mientras se redefine la estructura de mando. Nadie quiere repetir el caos de otros tiempos, y mucho menos que el fútbol se convierta en rehén de los despachos. Pero la tensión se palpa. Hay quienes temen que la pérdida de autonomía de la liga suponga un retroceso. Otros creen que, por fin, el fútbol se limpiará de sus viejas costumbres. Y mientras tanto, los aficionados, los verdaderos dueños emocionales del juego, observan todo esto con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Porque,
Seamos sinceros, al hincha medio lo que le importa es que el balón ruede, que su equipo gane y que el árbitro no se equivoque tanto. Pero incluso ellos sienten que algo grande está pasando. Algo que, aunque no se vea en el marcador, cambiará el fútbol para siempre. El tiempo dirá si la caída de Tebas será recordada como una limpieza necesaria o como una injusticia institucional. Pero nadie puede negar que ha marcado un antes y un después. Y en ese después, la FIFA emerge como una fuerza todopoderosa, capaz de redefinir no solo quién manda, sino cómo se juega. Porque si algo ha demostrado este episodio, es que el fútbol, por mucho que nos digan, no es solo un deporte. Es un reflejo de la sociedad, del poder, de la economía y de las pasiones humanas. Y cuando esas pasiones se mezclan con los intereses globales, el resultado es tan fascinante como impredecible. Así que sí, el reinado de Tebas ha llegado a su fin. Pero la verdadera pregunta es, ¿quién será el próximo en desafiar a la FIFA? Porque en este juego, el poder nunca se destruye, solo cambia de camiseta. Y mientras lo averiguamos, dale al botón de suscribirte, porque aquí te seguiremos contando las verdades que otros prefieren callar. Porque en el fútbol, como en la vida, las historias más interesantes no siempre se juegan dentro del campo. La noticia corrió como la pólvora y no solo entre los medios deportivos. Los periódicos económicos empezaron a analizar la dimensión financiera del golpe. Las televisiones generalistas interrumpieron su programación para hablar del tema. Incluso en los bares, ese termómetro emocional del país, la conversación era la misma. ¿Y ahora quién manda en la liga? Era una pregunta sencilla con una respuesta terriblemente compleja. Porque la FIFA no había colocado a una sola persona en el trono, sino a una comisión plural compuesta por representantes de distintos países, economistas deportivos y expertos legales. En otras palabras, un gobierno técnico del fútbol español. Suena bien en teoría, pero ya sabes lo que dicen. Cuando demasiadas manos tocan el balón, alguien acaba fuera de juego. Esa comisión, presidida por la suiza Anne-Louise Cuéllar, una mujer que venía del mundo de la gobernanza deportiva y había trabajado en el Comité Olímpico Internacional, tenía un mandato claro: limpiar, auditar y reestructurar. Y lo primero que hicieron fue abrir los libros de la liga, algo que durante años había sido casi un tema tabú. Los resultados, según fuentes internas, fueron preocupantes. No por malversación directa, que no la hubo, sino por una maraña de decisiones opacas, contratos cruzados y políticas que beneficiaban a unos clubes más que a otros. Nada nuevo para los veteranos del fútbol, pero sí un escándalo para los estándares que la FIFA quiere imponer en su nueva era de transparencia. Y aquí es donde el tono de la historia cambia, porque empieza la parte más interesante, las consecuencias. Si el despido de Tebas fue el terremoto, lo que vino después fueron las réplicas. Y vaya si se sintieron. De repente, muchos presidentes de clubes que antes guardaban silencio empezaron a hablar. Algunos denunciaron públicamente el autoritarismo disfrazado de orden con el que se había manejado la competición. Otros, más prudentes, se limitaron a pedir diálogo y reformas equilibradas. Pero el mensaje era claro: el miedo se había ido. El Real Madrid, siempre calculador, aprovechó el momento para posicionarse como defensor del equilibrio competitivo, una frase que en boca de Florentino Pérez suena casi a poesía. El Barcelona, en plena reconstrucción institucional, optó por un perfil bajo, evitando más frentes de los necesarios. Pero en los despachos de ambos clubes se respiraba lo mismo: alivio. Porque, aunque Tebas había sido un gestor eficaz, también había sido un enemigo declarado de la Superliga, ese proyecto que ambos clubes siguen considerando su salvación económica. Sin Tebas en el tablero, el camino se abría. Pero claro, el fútbol español no vive solo de los gigantes. Para los clubes pequeños y medianos, la incertidumbre era enorme. Sin una figura que defendiera sus intereses frente a los grandes, temían quedar desprotegidos. Y ahí, la FIFA tuvo que moverse rápido. En menos de 2 semanas, lanzó un programa de transición económica para garantizar los pagos televisivos y la estabilidad salarial. El mensaje era claro: no habría caos. Pero, entre bastidores, todos sabían que la estabilidad depende menos de los comunicados y más de la confianza, y esa estaba por los suelos. Mientras tanto, los medios internacionales empezaron a escarbar en los motivos profundos de la decisión. La revista Der Spiegel publicó un reportaje explosivo en el que se afirmaba que la FIFA llevaba años intentando reducir el poder de las ligas nacionales más fuertes, especialmente la Liga y la Premier. Según sus fuentes, este movimiento no era una reacción improvisada, sino una estrategia a largo plazo.
unificar el fútbol profesional bajo un único marco global, controlado directamente desde Zúrich. En otras palabras, una centralización del poder mundial. Si eso es bueno o malo depende de a quién le preguntes, pero la jugada tiene una lógica indiscutible. El fútbol ya no se juega solo en los estadios, sino en los balances. Y aquí es donde el relato adquiere un tono casi cinematográfico. Imagina a los ejecutivos de la FIFA, trajeados, mirando un mapa del mundo con los escudos de las grandes ligas como piezas de ajedrez. Cada movimiento medido, cada declaración calculada. La caída de Tebas sería solo una pieza más en esa estrategia, pero una pieza clave. Porque España, con su influencia, su historia y su poder mediático, era un símbolo. Si caía la liga, ninguna liga estaría a salvo. Claro, no faltaron las teorías de conspiración. En redes sociales, los debates se multiplicaron. Algunos aseguraban que la FIFA actuó presionada por Qatar y Arabia Saudí, que buscan dominar el fútbol desde sus ligas y necesitaban debilitar a Europa. Otros decían que era una venganza de la UEFA por las críticas públicas de Tebas a Alexander Efering. Incluso hubo quien insinuó que detrás estaba la mano de Florentino Pérez, moviendo hilos con su habilidad habitual para combinar negocios, política y balón. La verdad, posiblemente haya un poco de todo. Porque en el fútbol moderno, la verdad rara vez viene sola. Suele venir acompañada de intereses. Lo cierto es que mientras el debate ardía, la FIFA seguía trabajando. El nuevo reglamento empezó a aplicarse de inmediato, y con él llegó una ola de modernización que algunos clubes llevaban años pidiendo. Auditorías digitales, transparencia contractual, revisión de cláusulas de cesión, trazabilidad financiera. Términos que pueden sonar aburridos, pero que en el fondo cambian la esencia del juego. Hacen que cada euro gastado tenga que justificarse. Y eso, en un deporte acostumbrado a mover dinero como si fueran cromos, es casi una revolución silenciosa. Y hablando de revoluciones, el nuevo calendario internacional propuesto por la FIFA es otro punto caliente. Según el plan, las ligas deberán reducir su duración para dejar más espacio a torneos internacionales de selecciones y clubes. El objetivo oficial, optimizar la experiencia global del aficionado. La traducción real, más partidos con audiencias millonarias, menos tiempo para los torneos locales. No hace falta ser un genio para entender quién gana con eso. Pero entre tanto cambio, hay una pregunta que nadie ha podido responder del todo. ¿Qué pasará con Javier Tebas? ¿Desaparecerá del mapa o volverá, como hacen los políticos hábiles, bajo otra forma? Lo cierto es que, según fuentes cercanas, no piensa rendirse. De hecho, ya se habla de que podría encabezar un grupo de ligas nacionales que se sienten intervenidas por la FIFA con la intención de crear un frente común, una especie de contrapeso institucional. Sería irónico, desde luego, el hombre que fue destituido por exceso de poder, convirtiéndose en líder de una rebelión por la autonomía. Pero, si algo ha demostrado Tebas, es que sabe moverse en los márgenes. Mientras tanto, la afición sigue observando todo esto con un ojo en los titulares y otro en la clasificación. Porque, al final, lo que define el pulso del fútbol no son los despachos, sino los goles. Y sin embargo, el trasfondo institucional ahora pesa más que nunca. Porque la FIFA no solo ha tomado el control de la liga, ha lanzado un mensaje al mundo. Nadie está por encima del sistema. O, dicho de otro modo, el fútbol tiene un solo dueño, y está en Zúrich. Y aquí hay algo que vale la pena reflexionar. Durante décadas, el fútbol fue un caos controlado. Presidentes carismáticos, fichajes desorbitados, clubes endeudados hasta las cejas, pero un espectáculo imbatible. Y ahora, con la promesa de orden y sostenibilidad, lo que se juega es el alma del deporte. ¿Puede el fútbol sobrevivir a la burocracia sin perder su magia? ¿Podrá mantener el alma que lo hace tan imprevisible y humano si cada movimiento se regula desde una oficina suiza? Tal vez estemos viendo el principio de una nueva era, más justa, más controlada, pero también más fría. Sin embargo, incluso en este nuevo tablero, hay espacio para el humor. Porque, admitámoslo, hay algo casi poético en imaginar a Tebas, tan acostumbrado a dar órdenes, leyendo las noticias de su propia destitución con una taza de café, mascullando algo así como, no será la primera vez que me intentan echar. Lo cierto es que, aunque lo hayan apartado del poder formal, su legado sigue impregnando cada rincón de la liga. Y aunque lo nieguen, muchos dentro del sistema le deben más de lo que admitirán jamás. En los pasillos del fútbol español ya se habla de la era post-Tebas. Un tiempo en el que las decisiones serán más colectivas, más técnicas, menos emocionales.
pero también un tiempo en el que el fútbol se arriesga a perder a sus personajes, esos que, con sus defectos y virtudes, mantenían viva la narrativa. Porque al final, lo que engancha al espectador no es solo el juego, sino el drama que lo rodea. Y de eso, Tebas sabía un rato. Quizás, dentro de unos años, cuando la historia se revise con la distancia que da el tiempo, se diga que su salida fue necesaria, que abrió el camino a una nueva gobernanza más limpia, más global. O quizás se diga lo contrario, que con él se fue el último dirigente capaz de plantar cara al sistema. Sea como sea, lo que está claro es que el fútbol está viviendo una metamorfosis, y que nosotros, espectadores privilegiados, estamos viendo cómo el viejo mundo del balón se disuelve ante nuestros ojos. Así que si quieres seguir entendiendo lo que realmente se mueve detrás de cada noticia, dale al botón de suscribirte, porque aquí no solo contamos lo que pasa, contamos lo que nadie se atreve a explicar. Porque detrás de cada pase, cada gol y cada decisión, siempre hay una historia. Y esta, créeme, acaba de empezar.